Vamos a analizar todas estas cuestiones de la mano de Covadonga Torres, profesora de Derecho y doctora de Inteligencia Artificial en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Covadonga? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Encantados de contar contigo en un día, bueno, pues de nuevo de incertidumbre, de vaivenes. Trump ayer anunciaba esta extensión del alto el fuego, pero quiero preguntarte qué lectura haces tú, si crees que es una buena noticia o que es, bueno, una especie de una forma de ganar tiempo por parte de Estados Unidos para, de alguna forma, buscar un ataque sorpresa. Están buscando ganar el mayor tiempo posible porque en esta situación, como la lectura que tenemos actualmente, vemos a una Irán fortalecida. Realmente, claro, se estaba comentando que cuál es el concepto del éxito en esta guerra. ¿El éxito de esta guerra es la victoria de Donald Trump o de Irán? También aquí cabe preguntarse, ¿y qué es la victoria? ¿Sustituir un ayatolá por otro? Eso sería preguntarse, ¿no?, para los norteamericanos si esto sería realmente la victoria cuando las grandes bases norteamericanas han sido atacadas en el Golfo Pérsico. Irán está buscando, devolviendo un movimiento que hizo Donald Trump en su primera legislatura, que es la técnica de máxima presión, que es lo que utilizó Donald Trump en la primera legislatura respecto a Irán, y Irán está haciendo lo mismo. También está utilizando dicha técnica para un poco desestabilizar ya no solo a los Estados Unidos a nivel, pues, poner a prueba su armamento, sino también una guerra cognitiva para ver cómo reacciona esa población que hemos comentado en varias ocasiones en este mismo canal, que es que el grupo MAGA realmente no era intervencionista en una primera instancia. También está jugando con la energía. Estabas comentando hace unos minutos la cuestión del queroseno y que ya se está hablando de utilizar las reservas que tendríamos simplemente hasta, creo que se comentaba, principios de verano. Es cierto que España, como curiosidad, tiene mayores reservas porque nosotros no producimos una gran cantidad de queroseno y por lo tanto los vuelos nacionales pues no costarían tanto como los vuelos internacionales o transcontinentales. Irán busca acopio de tiempo y sabe que está en una situación ahora mismo pues, asimétrica, en el cual incluso los aliados de la Unión Europea no han dado la espalda a Donald Trump en una guerra que ellos consideran que, si bien algunos líderes apoyan éticamente, vamos a decir éticamente o moralmente, las actitudes de Donald Trump, ya han declarado que esto es una guerra absolutamente ilegal según el derecho internacional. En una situación en la cual se encuentra solo, que incluso recientemente, en los últimos meses, hemos contemplado esos ataques que también ha habido de Donald Trump a los socios de la Unión Europea. Se ha encontrado solo en un escenario en el cual él está ahora mismo tanteando, como acabas de comentar, Sergio, puede ser un ataque sorpresa o simplemente un intento de extender esa temporalidad para conseguir entre ellos una negociación en la cual Estados Unidos sí que pueda salir con la cabeza bien alta, cosa que veo bastante complicada. Además, más tiempo también implica las relaciones con Israel ahora mismo están un poco deterioradas entre Estados Unidos e Israel, por mucho que cara a la galería desde el Pentágono se intenten declarar otras cuestiones. Ya se ve desde incluso Israel que en esta guerra Estados Unidos, en diferentes periódicos, ya han dejado solos a Israel, obviamente atacando a los Estados Unidos por no meter mayor presión, que incluso algunos tachaban de traición las actitudes o las decisiones de Donald Trump, mientras que otros consideran, incluso en Estados Unidos, que esto es la guerra de Israel frente a Irán y que nada pintan en estas, que nada pinta. Bueno, pues en este contexto te quiero preguntar también por lo que está pasando en Ormuz, ¿no? Estamos hablando de esta crisis energética que parece que también va a llegar a Europa, y en este contexto hoy Irán ha atacado al menos a 3 barcos en el estrecho de Ormuz. Se dice que ha incautado a 2 de ellos, respondiendo también a, bueno, las acciones de Estados Unidos durante el fin de semana. Te quiero preguntar por esto, porque mientras estamos en un periodo de impasse, en un periodo de tregua, la situación en Ormuz sigue escalando y sobre todo el estrecho sigue bloqueado, ¿no? O sea que el peligro para la economía mundial sigue latente, de hecho cada vez es mayor. Cada vez es mayor y bueno, el principal afectado de todo esto, aparte de obviamente los países que estén allí alrededor, ¿no?, de ese cinturón sanitario, es Europa. La principal afectada en estos momentos sería Europa. Y además esto responde, Sergio, a una normativa europea que ha ido desmantelando toda nuestra energía. Todo comenzó pues con la energía nuclear y que también se satanizó muchísimo este tipo de energía, a debida cuenta de lo que ocurrió en Chernóbil, el riesgo también incluso de Fukushima,
de fugas nucleares. Entonces esto, digamos que entró una histeria colectiva e incluso ya con la administración de Angela Merkel se comenzó este desmantelamiento de la energía nuclear y también, por supuesto, la dependencia de otro tipo de energía. Y curiosamente, cómo ese gas licuado procedente de Estados Unidos ha favorecido las arcas norteamericanas, que como siempre aprovechan la situación, mientras que Europa, por supuesto, responsable de sus propias normativas y responsable del destino que ellos mismos han decidido trazar desde, tengo que decir, ¿no?, esa administración de Ursula von der Leyen, pero bueno, ya cuando hablábamos de Juncker ocurría lo mismo. Esas decisiones que a día de hoy estamos pagando todos los europeos. Estamos ahora mismo en una situación bastante ahogada. Algunos incluso decían que quizá esto fuera, pues, entre las diferentes teorías, ¿no? Y si esto fuera una estrategia para que Europa tuviera que negociar, que esto, claro, esto beneficia a Rusia, por supuesto, y si aquí el mayor beneficiado incluso será Rusia y esto nos evocará, porque poco se está comentando de lo que está ocurriendo en el frente ucraniano, ¿no? Y si eso nos evoca a la Unión Europea a negociar con Vladimir Putin y también preguntarnos, bueno, ¿y qué ocurrirá con Zelensky en Ucrania? O si el apoyo a Ucrania, de repente los países europeos se ponen más de perfil y acceden a esa tregua o simplemente a finalizar la guerra cediendo parte del territorio a Vladimir Putin por el petróleo y el gas. Sería una de las posibilidades o vías de salida. En España se está hablando de Argelia como posible aliado, lo que también nos ha dado problemas, ¿no?, con Marruecos y las relaciones que poco a poco Marruecos ya mantenía con Estados Unidos e Israel en cuanto a armamento. De hecho, creo que Marruecos fue el año pasado o incluso este año el que más ha invertido en armamento israelí. Hablando de esa posible, ¿no?, traspaso de bases, se comentaba, ¿no?, de derrota al Tánger, o sea, a la zona de Tánger. Ahora mismo, Sergio, encontramos una situación muy delicada. Los vuelos incluso que se prevían para verano podrían ser cancelados. Acabas de comentar incluso por causas de fuerza mayor, obviamente, ya adelanto que a nivel jurídico, si estamos ante una guerra con el cierre del estrecho, un día por parte de Irán, un día por parte de Estados Unidos, que al final esto es un juego en el cual Europa saldrá como últimamente, ¿no?, sale llena de harapos y intentando buscar, ¿no?, ropajes para cubrirse ante el frío que será, ya no solo que tiene, sino que se avecina aún más frío económico y social. Nos encontramos con un Estados Unidos que sale favorecido en esta crisis energética para Europa, por supuesto. Además, ellos ya están cubiertos teniendo habida cuenta de la situación en Venezuela, las relaciones con Delcy Rodríguez y esa posible amenaza a Cuba. Bueno, pues en este contexto en el que estamos un poco atentos a estos vaivenes de Trump, te quiero preguntar pues por lo que va a ser una de las noticias de las próximas horas, de las próximas semanas. Se lleva hablando mucho de estos castigos de Trump a sus aliados. Decía en las últimas semanas que eran unos cobardes, que la OTAN no sirve para nada, que son unos tigres de papel, que la alianza en sí es un tigre de papel. Y hoy Político habla de que está sopesando hacer como una lista de buenos y de malos, de premios y de castigos. España, como sabemos, tiene todas las papeletas. Te quiero preguntar por esto, porque esta guerra en Irán también va a ser un antes y un después para la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica ahora mismo se encuentra en una crisis sin precedentes. Sí, hemos tenido situaciones, ¿no?, y comentaban, esta es la peor situación en la cual nos hemos encontrado. Hemos tenido otras situaciones, yo recuerdo, pues se comentaba, ¿no?, hemos tenido Vietnam, Afganistán, Yom Kippur, otras guerras, diferentes guerras, desgraciadamente Yemen. Y ahora mismo, claro, es un conflicto que se suma a una figura ¿no?, que se puede tildar de mesiánica, que es Donald Trump. Y es difícil Donald Trump siempre de leer, pero al igual que siempre se dice que Donald Trump siempre se echa atrás, esto es una técnica de máxima presión. Donald Trump hace una lista o dice hacer una lista que obviamente eso se lo lleva a lo personal, eso no tengo ninguna duda, porque al final lo que vemos en Donald Trump es un personaje identitario, que realmente ya no hablamos del Partido Republicano, sino que ya hablamos de trumpismo y hemos pasado de hablar de un colectivo, de un grupo, a una identidad que es el líder del partido. O sea, fijaos lo que ha conseguido este hombre a nivel, ¿no?, mediático y identitario dentro de los Estados Unidos, y hasta el punto que ya no se habla de MAGA, se habla incluso de trumpismo. ¿Hará una lista? Posiblemente. ¿Será tan grave como esperamos? Bueno, a mí no me preocupa Donald Trump cuando habla, me preocupa Donald Trump cuando no habla, Sergio, y cuando no habla es cuando
toma esas decisiones que nos saca un poco, ¿no?, de los esquemas, la teoría de Nixon, de la teoría del loco, en la cual creemos que Donald Trump está loco. Yo creo que simplemente se hace el loco y además él se comunica mucho por redes sociales, seguramente nos encontremos comunicados como en la Guerra de los Aranceles, que fue hace, creo que ya justo ese día de, ¿cómo lo bautizó? Como el Día de la Liberación, hace un año. Y claro, obviamente todo era un lenguaje mediante redes sociales como Truth Social, luego por la plataforma X, esa guerra incluso con Elon Musk. Él decía, recordemos que con Elon Musk nunca iba a tener mayor relación, y ahora mismo de nuevo son aliados estratégicos. Entonces, tomarse en serio todo lo que dice Donald Trump no creo que sea la lectura política realmente favorable para una interpretación predictiva. Ahora bien, una predicción respecto a lo que no hace es lo que yo creo que tendríamos que tener en cuenta. Recordemos, por ejemplo, creo que fue el día 3 de enero, Venezuela. Él no había, sí, había una gran tensión, pero no se había comentado de que fuera, ¿no?, a ese secuestro, a ese ¿no?, de Nicolás Maduro, y luego igual, lo mismo ocurrió con Irán. Fue el día 28, de la noche a la mañana, como también ocurrió hace un año con esa guerra de los 12, 13 días con Irán. Nos tiene que preocupar más cuando Donald Trump no tal. Ahora bien, ¿que va a haber una crisis? Por supuesto. Ya empezamos, pero esta crisis viene de hace mucho tiempo. Cuando se habla de ese famoso 5% que todos los líderes europeos se reunieron a esa firma, y Giorgia Meloni declaró que todos habían firmado lo mismo, sí, Donald Trump, Pedro Sánchez en este momento quiere ser el adalid en contra del trumpismo, en contra de todo lo que representa Trump, hasta el punto de incluso él siempre ha sido crítico con la Iglesia Católica, apoyar al actual Papa como adalid también en contra del trumpismo, pero también recordemos que aquí han colaborado todos de alguna manera con Trump y han seguido sus designios, y recordemos esa imagen en el despacho Oval, ahora ya creo que fue un año, que estaban von der Leyen, y era una imagen que además luego publicó la Casa Blanca, que es muy importante esa imagen. La Casa Blanca publica una imagen de Zelensky, de Merz, de Meloni en el despacho, mirando con cara de preocupación a una persona que no sale en la foto, pero que sabemos que es la protagonista de esa foto, que es Donald Trump. Él sabe que ahora mismo comen de su mano y es consciente de que tomará medidas, pero me preocupa más cómo las tomará cuando esté en silencio. Bueno, pues pendientes de Trump y de sus castigos a Europa, te quiero preguntar por las consecuencias que tenga precisamente para el continente europeo esta guerra en Oriente Medio. Se habla de cómo afecta o de cómo puede afectar a las aeronaves. Alemania anunciaba ahora también cómo va a recortar su previsión de crecimiento para el año que viene. Se hablan de serios problemas de reabastecimiento. Te quiero preguntar por esto, Covadonga, ¿hasta qué punto Europa está preparada para afrontar la crisis, y también hasta qué punto crees que puede llegar esta crisis en el caso de que la guerra se siga dilatando en el tiempo, algo que ahora mismo, bueno, pues tiene toda la pinta de suceder? Se sigue dilatando en el tiempo, pues esto dependerá, por supuesto, de cuando Irán considere que quieren finalizar la guerra. Decía que las negociaciones creo que van a ser largas, con grandísima dificultad. Como he comentado al principio de la intervención, Europa es la principal afectada. También yo que considero, Sergio, que aquí el momento del impasse será cuando quieran negociar o sentarse con Vladimir Putin. Insisto en esta teoría porque al final Rusia es una garante energética. O querrán aguantar hasta el final. Ahí ya se encuentran con otra problemática en Europa, que sería bueno, no quiere decir sublevación social, ¿no? Pero sí, si ya la identidad que no dispone Europa, porque ha perdido su identidad, cuando digo Europa, entiéndase la Unión Europea, si ya el problema identitario lo contemplamos en todos los países de la Unión Europea con un euroescepticismo. Algunos celebraban, no, ha ganado un europeísta en Hungría. Bueno, europeísta. Recordemos que era de la rama de Orbán. Sí es cierto que tiene carácter más globalista, pero al final también derivó de una rama euroescéptica. Que quieran controlarlo más o menos, bueno, eso habrá que verlo y ver cómo casa en los próximos meses ese nuevo gobierno en Hungría. Pero realmente la población europea se encuentra en un momento que ha pasado una pandemia, posteriormente nos hablan de un kit de supervivencia, pero antes de ese kit de supervivencia nos decían del euro digital que no era necesario tener dinero en efectivo ni cash. Son todos mensajes contradictorios. Lo mismo ocurre con la guerra de Ucrania. Hace unos años Rusia hacía chips de lavadoras
tenía chips de lavadoras para la guerra, con, pues digamos, un ánimo, me acuerdo esos anuncios que ridiculizaban a Rusia, hasta que unos años después nos encontramos en el 2025 y es necesario un rearme europeo, es necesario un kit de supervivencia, y todos los mensajes que al final la población ¿no? vierte sobre aquí en Europa, nos encontramos con que no sabemos a quién creer, con una sobreinformación al más puro estilo de Un mundo feliz de Huxley, y no sabemos si realmente lo que están diciendo es verdad o es una sobreinformación simplemente para aparcar el foco. Al final, la guerra cognitiva, el principal, ¿no? Y también como se dice en el arte de la guerra, la mayor manera de controlar a la población es confundirla, es una confusión cognitiva. Si tú me estás diciendo un día una cosa, un día otra cosa, quizá esto te sirva durante un tiempo. Ahora bien, en Europa no nos hemos encontrado todavía con la situación de no me puedo permitir un viaje porque no tenemos energía. ¿Y en invierno? ¿Qué ocurriría en invierno? ¿Qué ocurrirá también con los pedidos que pedimos, ¿no? a otros países transcontinentales? Todavía Europa no se ha encontrado con esa escena en la cual todo empiece a arder. Reconocer esto sería reconocer un fracaso. La pregunta será, o mi planteamiento, ¿se va a negociar con Rusia para el abastecimiento y con Estados Unidos? ¿Y en qué condiciones? ¿Y qué se exige a cambio? Porque claro, aquí todo depende de ello. ¿Se fraguará dentro de la Unión Europea un movimiento euroscéptico mucho más elevado, debido a cuenta también de esa escasez de recursos que directamente tocan ya no solo el bolsillo del ciudadano, es que cambia su estilo de vida directamente, porque vivimos una inflación que sí, que los huevos han pasado de 2 euros a 5 euros. Nos molesta, pero que ya esto sea tan explícito y pueda afectar directamente incluso a la época de descanso, que suele asociarse al verano, o quizá no me puedo permitir ciertas cosas ya de forma más expresa y no tácita. Esto podría cambiar las cosas. Bueno, pues hablando de cambiar las cosas, se habla mucho se habla mucho del cambio, ¿no? De un nuevo orden mundial. Te quiero preguntar por esto, ¿cómo de fortalecidas van a salir Rusia y China de esta guerra? También se está conociendo que están ayudando y bastante a Irán en este conflicto. Hombre, claro, su posicionamiento, al igual que los aliados europeos han apoyado a Ucrania de forma indirecta, si bien, me acuerdo de ese gran debate, ¿los van a utilizar misiles Taurus para el conflicto? Sí, no. Es normal que China y Rusia tengan que defender a Irán, porque si Irán no estaba dentro de la ecuación BRICS original, en esa versión, vamos a decir, BRICS Plus, sí se entiende que Irán está dentro de esa alianza y al final es un eje anti-anglosajón, completamente anti-anglosajón y anti-otanista. ¿Se va a ver reforzada? Bueno, China está consiguiendo algo, o podría conseguir algo histórico, que es las negociaciones con Taiwán de una anexión pacífica. Si esto fuera así, el planteamiento que yo observaba o comentaba estas últimas semanas sería un golpe muy duro a los Estados Unidos, que siempre está con la doctrina Monroe, ¿no? Siempre invoca la doctrina Monroe, y siempre ese intervencionismo también norteamericano, a pesar de que no quieran ser intervenidos para también protegerse. Esto sería todo lo contrario. Conseguiríamos una anexión pacífica con Taiwán, marcando un hito histórico en una época en la cual vemos un intervencionismo. Algunos acusan que si es ilegal, otros dicen que éticamente aceptable pero ilegal. Sería un hito histórico. China saldría reforzado. Rusia, en el caso de Rusia, todo dependería de las negociaciones. Realmente aquí lo más inteligente, entiendo, sería que los líderes europeos se plantearan también sus alianzas y la situación actualmente en la que se encuentran. Al borde de un colapso energético que se asemeja y rima con la crisis del petróleo de los años 90, no sé, en una situación parecida, pero con un Estados Unidos que no nos va a apoyar como hizo en aquel entonces, porque tenemos un líder que, como hemos comentado ahora mismo, que a lo mejor hace una lista, no hace una lista, nos tiene en consideración para futuros castigos o reprimendas a nivel de, veremos si con aranceles o veremos con otro tipo, ¿no? O en defensa, inversión incluso en defensa. Europa tiene que considerar ahora mismo sus nuevos aliados o incluso sentarse, les duela o nos pese a todos, tenemos que sentarnos con Vladimir Putin y negociar en cuestión energética
o con los Estados Unidos un nuevo tipo de relación. Irán, si sale de esta situación, de esta guerra, saldrá reforzada, porque es que además incluso se hablaba o se barajaba la posibilidad de que se le quitaran todas las sanciones que tenían anteriormente o gran parte de las sanciones. Entonces salen sin sanciones, con mayor presencia internacional y encima, sí, un nuevo ayatolá, pero tampoco ha habido un cambio de régimen. Entonces aquí no sé cómo Estados Unidos podría decir que ha sido un éxito esta guerra. Sí, ha habido un cambio de ayatolá, pero al final sí, la esencia, la identidad del régimen sigue allí. Entonces veremos. Yo creo que la imagen de Rusia y China, si son inteligentes y saben negociar con Europa, puede salir muy favorecida. Y aquí cabría preguntarse qué pasará con los Estados Unidos. Bueno, pues pendientes de Rusia, de China y de las consecuencias que tenga esta guerra en Oriente Medio. Covadonga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muy buena tarde, muy buen día. Buenas tardes. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida les contamos la apertura de Wall Street de la mano de Manuel Velázquez.